Que el Señor les bendiga, que tengan un bendecido día. Después del intenso calor del sábado pasado, agradecidos al Señor por esta mañana. Bueno, ya el pastor Eduardo estuvo avisando lo sucedido con la familia de nuestra hermana Verónica de Asís, así que rogamos sus oraciones y sus intercesión por la familia, que Dios esté trayendo consuelo a ese hogar que pasó esta situación. Una realidad que no quisiéramos nadie tenerla o vivirla, pero el mundo está disparado sin control. El mundo ha perdido la dirección. Y es algo que el Señor ya había anunciado, que esto iba a suceder. A medida que pase más el tiempo, la maldad va a ir en aumento, dice. Esta semana, sin ningún tipo de intención, solamente de escudriñar la palabra y preparar el mensaje de hoy, lo sucedido con esta muerte inesperada de este joven, afirma mucho más el concepto de la predicación de esta mañana. Hoy quiero hablar del valor que tiene y la importancia que tiene la palabra de Dios y las consecuencias que puede traer el desestimar la palabra de Dios y las recompensas que trae el oír y creer la palabra del Señor. Quisiera que vayamos al Evangelio según San Lucas, en el capítulo 16. El capítulo 15, incluso parte del 16, Jesús está narrando una serie de parábolas. Pero este relato, esta historia, que tienen algunos puntos de discusión, de que algunos dicen que es una parábola y otros dicen que no es una parábola, está resaltada desde el versículo 19, la historia del rico y Lázaro. Y sinceramente es un tema poco fácil para exponerlo y quizás por la dureza del relato. Pero esto salió de la boca de Jesús. Y justamente la palabra revelación significa correr la cortina, correr el velo, sacar a la luz algo que estaba oculto o velado. Y lo que Jesús hace en este relato es justamente permitirnos a todos nosotros ver qué hay después de la muerte. Y por eso es que este sermón se llama el valor de la palabra de Dios. Porque ¿qué podemos entender de la vida y de la muerte? Dios no nos creó para morir. La muerte es consecuencia del pecado. ¿Por qué morimos todos? Porque la Escritura dice, por cuanto todos pecaron. Y la muerte es una realidad que todos los seres humanos, crean o no crean en Dios, en ese punto todos estamos de acuerdo. Un día vamos a morir. Y la muerte en sí mismo nos habla de la realidad del pecado, pero también la Biblia expresa la victoria de Cristo sobre la muerte. Así que, tomando quizás la ilustración del apóstol Pablo en 1 Corintios 15, diciendo: necio, lo que tú siembras, si no muere, no vive, no se vivifica. Muchas personas no entienden que la muerte significa la oportunidad de vivir. Pero no por la muerte en sí misma, sino los que han muerto en Cristo Jesús.
Vamos a tomar lectura de estos versículos del 19 al 31 del capítulo 16 de Lucas. Y esta historia vamos a verla como si fuera que leemos en un libro de 4 capítulos o una película de 4 escenas. Los personajes que resalta esta historia, dichas por el Señor Jesús, contada por el Señor Jesús, son el rico, un mendigo llamado Lázaro y Abraham, el padre Abraham. Es el diálogo que triangula durante toda esta historia. Como actores secundarios aparecen los familiares del rico. Y nada más que en estos personajes podemos nosotros aprender de esta historia una aplicación muy necesaria para todos nosotros, puesto que el salmista dice que es la vida si no es como el vapor que se esfuma. Cualquiera de nosotros en cualquier momento puede dejar de vivir. La muerte forma parte de la vida, de esta vida caída. La muerte, para los ojos del Señor, son de gran estima. Pero la muerte, para los que mueren en delitos y pecados, es el inicio de un tormento eterno. Vamos a tomar lectura de la palabra. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, ¿cómo? Lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y lamían sus llagas. Aconteció que murió el mendigo, ¿y qué pasó? Y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico, ¿y qué pasó? Fue sepultado. Versículo 23. Y en el Hades alzó sus ojos. Está hablando del rico que fue sepultado. Y estando como en tormentos, vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males. Pero, diga conmigo, pero. Esos pero en la Biblia que marcan contrastes. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros, ¿qué dice? Dígalo fuerte. Es imposible, no pueden. Ni de allá para acá. Es irreversible. Entonces el rico insiste y dice: entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos. ¿Para qué cosa?
para que le testifique, dice. A fin de que no vengan a este lugar, ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham, ¿qué les dijo? A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuese a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham les dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, tampoco creerán, aunque alguno se levante de los muertos. Oremos. Espíritu Santo, nuestro Maestro, enviado por el Padre y por nuestro Señor Salvador Jesucristo, a abrir nuestros ojos, a hacernos comprender toda la verdad enseñada en la palabra, a iluminar los ojos de nuestro entendimiento. Ayúdanos a comprender. Abre nuestros ojos, abre nuestro corazón, porque esta palabra es trascendental para nuestra eternidad. Esta palabra, Señor, debe ser escuchada, oída por todos los que estamos aquí y por toda la criatura que existe en el mundo. Porque esta no es una parábola. El Señor Jesucristo corrió la cortina y nos dio a entender y nos reveló qué pasa después de la muerte. Señor, ayúdanos a entender tu palabra y utiliza a tu siervo, Señor, para que transmita con fidelidad tu palabra en el poder del Espíritu Santo. Amén. Si tuviésemos que ver esta historia como una película o como un libro de 4 capítulos o de 4 escenas, podríamos dividirla de esta forma. Del versículo 19 al versículo 21 encontramos la primera escena, que es la vida. Y podemos desprender la pregunta, ¿cómo vives tú? ¿Qué tipo de vida llevas? ¿Estás valorando la vida? ¿Estás aprovechando las oportunidades que tienes en esta vida? ¿O estás malgastando la vida? ¿Estás viviendo perdidamente? ¿Cuál es tu manera de vivir? La segunda escena la encontramos todos en el versículo 22, que es la muerte. ¿Cómo quieres morir? ¿En Cristo? ¿Ser escoltado por ángeles a la mismísima presencia del Señor? O como dice la Escritura, que los que no estaban escritos en el libro de la ley, de la palabra de Dios, en el libro de la vida de Dios, fueron lanzados, echados al infierno. ¿Cómo es que quieres morir tú? La tercera escena la encontramos desde el versículo 23 al versículo 28, donde podemos describir en esta historia, en este relato, el destino final de las personas. Y solamente encontramos 2 destinos. Para nosotros y para todos conocidos como el cielo o el infierno, y según este relato, como el seno de Abraham o el Hades, lugar de tormentos. ¿Piensas tú en tu eternidad? El problema es que al utilizar la palabra eternidad y al decir piensas en tu eternidad, muchos lo ven lejano. Pero en un momento, cualquiera puede morir.
¿Piensas tú en tu eternidad? ¿Tienes la convicción y la seguridad de tu destino final? La cuarta escena y final de esta historia está relatada desde el versículo 29 al versículo 31, donde claramente Jesús quiere resaltar lo más importante. Es el desenlace de la historia, porque lo más importante no es cómo vivimos aquí, lo más importante no es la muerte, lo más importante no es los destinos, lo más importante es la palabra de Dios. Donde está el mensaje de salvación, donde está el evangelio de Jesucristo, donde se expresa cómo un pecador puede ser salvado para tener la garantía y la seguridad de que cuando venga la muerte, el gozo del Señor te recibirá con sus brazos abiertos. Vamos a desarrollar el primer punto, la vida. Esta historia está llena de contrastes. Esta historia muestra principalmente a dos personas que claramente revelan que en este mundo hay dos tipos de personas. El hombre rico representa a lo que mentirosamente este mundo ofrece una manera de vivir en deleites, en placeres, en manjares, en confort, en riquezas, en consumismo, en egoísmo, en narcisismo, en hedonismo, en todos los ismos que pueden haber, ofrece este mundo. Este mundo ha maquillado la gran mentira de Satanás. Este mundo ha sido engañado para creer que puede disfrutar y vivir la vida como si nada pasase sin tener en cuenta a Cristo Jesús. El rico representa a esa clase de personas. Pero encontramos a otro personaje, un mendigo, Lázaro. Y necesitamos nosotros entender que tanto Lázaro, este mendigo, representa nuestra condición natural de hombres y mujeres caídos, totalmente dependiente de la misericordia y de la voluntad de Dios. Porque si todos queremos llegar al cielo, si todos queremos llegar a la gloria, no existe la posibilidad de que ningún ser humano por sus méritos propios alcance la salvación, sino es por la gracia, la misericordia de parte del Señor. Pero veamos el contraste entre estos dos personajes. El rico describe tres cosas principales. En el versículo 19 dice: había un hombre rico que se vestía de púrpura y lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Encontramos tres cosas importantes que describe Jesús en su relato acerca de este hombre rico. Lo primero que vemos es la imagen exterior. Su imagen exterior es cómo se vestía. Obviamente que está hablando de alguien muy adinerado, un hombre muy rico. Para nuestro contexto del día de hoy, la púrpura, que era un molusco que tiraba un tinte carísimo para poder teñir el lino fino o las sedas finas, lo que se necesitaba era una gran cantidad de este tipo de molusco, que era la púrpura, y que teñía a una tela solamente con las riquezas de los multimillonarios. Para aquel entonces el púrpura era más caro y más valioso que el oro mismo. Como para que se den una idea que es realmente una apariencia totalmente impactante. El exterior muestra algo impactante. Mis queridos hermanos, la vida que te ofrece este sistema mundo es una mentira del diablo. Porque lo único que quiere mostrar es la apariencia, lo que se ve desde afuera. Pero Jesús desnudó esa mentira cuando le dijo a los fariseos: ustedes son sepulcros que están blanqueados por fuera, pero por dentro están podridos. Es una realidad que un cristiano debe estar atento para no caer en las redes. Se puede disfrutar de un paseo, se puede disfrutar de un viaje, se puede disfrutar de una rica comida, se puede llegar a tener prosperidad económica. Sí, no está mal eso. El problema es si esas cosas te dominan a ti. Lo segundo, no tan solo es la apariencia exterior,
sino también vemos sus placeres que eran perfectamente satisfechos. La carne se manifiesta con apetitos y quiere ser satisfecho. Por eso dice que hacía cada día banquetes con esplendidez. Una de las características que tiene este hombre rico es lo que quiere hacer este sistema mundo con todas las personas. Es que cada persona solamente viva para disfrutar de sus placeres. Y esto abraza un tremendo egoísmo. Esto abraza una tremenda manipulación de los hechos para que yo viva feliz y no sufra sin importarme lo que pasa con los demás. Porque el relato dice que a la puerta de la casa de este rico había un mendigo que se estaba muriendo de hambre. Y lo tercero que vemos en esta característica es que al vestirse así, al hacer estos tipos de banquetes con esplendidez, donde comían opíperamente, donde comían hasta satisfacerse en abundancia, donde nunca faltaban, donde seguramente desechaban mucha comida porque les sobraba. La tercera característica es que este hombre, al tener tanto su prioridad, su placer, su confort y su aspecto, este hombre era un hombre totalmente vanidoso y egoísta. Yo a Cristo no necesito. Tengo todo lo que tengo para ser feliz. Tengo mucho dinero, un buen pasar, mi buena salud, tengo mis amistades. Cada día, nosotros cada tanto hacemos un asado, ¿no? Él cada día hacía banquetes con esplendidez. Está mostrando de que todos los días satisfacía los apetitos de su carne. De esta manera, Jesús describe a un hombre que en esta vida no le faltaba nada, aparentemente. ¿Conocen personas que aparece que en esta vida no les falta nada? Y aunque le falte dinero, expresión de bellezas exteriores, aunque le falte todo lo que le quiera faltar, como son presos de un sistema mentiroso, viven como si fuera que están en esas condiciones, aunque no lo están. Por esa razón, mis hermanos, que usted se va a dar cuenta que este sistema que ha llevado al hombre a ser esclavo de este sistema mundo, ha hecho que el consumismo sea desbordante de las condiciones económicas de cualquier familia. Creo que todos debemos reconocer que a dónde hemos caído, a dónde hemos llegado. Yo recuerdo haber pasado mi niñez y gran parte de mi juventud sin tener un celular, sin tener internet, sin tener ninguna de esas cosas que hoy pareciera ser que no podemos vivir. Es más, este es un sistema que hasta los mayores, a los de tercera edad, se los ha empujado, sepan o no sepan, a que tengan también una participación con la tecnología. En gran parte es importante y de gran utilidad. Pero saben, mis hermanos, creo que son cosas que no se necesitan para vivir. Pero usted se dará cuenta de que hoy hay cosas que no podemos nosotros vivir si nos falta alguna de ellas. El otro personaje es un contraste. Ya hemos descrito al hombre rico, pero acá encontramos otra característica, un contraste diferente. Primero, que este mendigo Jesús lo llama por su nombre. Jesús le dice Lázaro. Y qué importante entender que desde el vamos ya empezamos a entender que a pesar de ser mendigo y pobre, enfermo, ya gozo, era un hijo de Dios. ¿Por qué? Porque la Escritura dice, yo te puse nombre, por tu nombre te llamé, eres mío, tú eres mío. Así que simplemente entender la palabra que dice, yo te puse nombre. O también como dice, conoce el Señor a los que son suyos. O como dijo el mismo Jesús, el buen pastor conoce a sus ovejas.
El solo hecho de decir que este mendigo se llama Lázaro ya está mostrando que este hombre era un hijo de Dios. Pero veamos cuál era la condición de Lázaro. Era mendigo. La palabra griega tojos significa miserable en bancarrota. No era pobre, era mendigo, que era miserable en bancarrota. No tenía nada, era totalmente indigente. Era una persona que tenía cero posibilidades de vivir si no es por la gracia del Señor. Este hombre, que era un mendigo, que era extremadamente pobre, también describe el versículo 20, había un mendigo llamado Lázaro, dice Jesús, que estaba echado a la puerta de aquel ¿cuál? De aquel rico, que hacía banquetes, que se vestía de púrpura, que se vestía de lino fino. Aquel hombre mendigo llamado Lázaro estaba echado a la puerta de aquel y estaba enfermo, llenos de llaga. También resalta que este hombre se estaba muriendo de hambre, ansiaba comer, saciarse de las migajas que caían de la mesa de aquel rico. Quiero explicar que las migajas no es como nosotros cuando levantamos el mantel después de almorzar y están llenas de migas, sino que para aquella época las migas del pan se la utilizaba como servilletas, ¿sí? Porque por lo general no se comía con tenedores, con cubiertos, sino que se utilizaban las manos. Arrancaban las presas de cordero, arrancaban las carnes con las manos y tomaban los aderezos con las manos. Y las migas del pan eran ¿para qué? Para usarla como servilleta y la tiraban. O sea que esas migas sucias por las manos ya limpiadas de los que comían y estaban aderezados con parte de comida, Lázaro, ese mendigo, anhelaba saciarse con esas migajas que caían. ¿Puede entender el grado que estaba? Este hombre estaba allí, estaba enfermo, estaba lleno de llagas y describe el cuadro más triste. Estaba en una soledad tan grande que la única compañía que tenía era de unos perros que venían a lamer sus llagas. Estos contrastes que para los ojos de cualquier persona desenfocada en el propósito de Dios puede llegar a pensar que las riquezas es producto de bendición y la maldición es que seas pobre. Un falso evangelio se ha establecido en estas últimas décadas pretendiendo engañar al pueblo de Dios de que las riquezas y las prosperidades es señal de bendición y que las pobrezas que tú vives es señal de maldición. Así que si quieres revertir eso, debes darle al Señor mucho dinero, porque Él verá que no amas al dinero y entonces Él te llenará de bendiciones hasta que sobreabunde. Mentira del diablo. Simplemente esto es un contraste para que podamos entender lo siguiente. La Biblia dice que cuando Moisés estaba siendo llamado por el Señor y él expresaba que era imposible que él pueda ser un mensajero de Dios ante el faraón, puesto que él era torpe de lengua y era tardo para hablar. Algunos interpretan que él era tartamudo, o probablemente haya sido lo que se conoce como un hombre gangoso que no tenía posibilidad de hablar. Pero ¿saben, mis hermanos, la respuesta del Señor? Dios le preguntó y le dijo: ¿quién crees que hizo al mudo, o al ciego, o al sordo? ¿O quién cree que le dio la boca? Soy yo. La pregunta que algunos se hicieron en Juan capítulo 9, los discípulos dijeron a Jesús: ¿quién pecó para que éste sea ciego de nacimiento? ¿Él o sus padres? ¿Quiere que les demuestre qué dice la palabra del Señor? Mire lo que dice Juan capítulo 9. Versículo 1 al 3. Dice: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién
pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Veo que nosotros siempre como jueces, con nuestra justicia sucia como un trapo inmundo, queremos sacar el veredicto. ¿Quién es el que pecó para que nazca ciego? ¿Él o sus padres? Jesús respondió, no pecó este ni sus padres. ¿Quiere decir que no hay pecado? Sí, sí hay pecado, pero no es causa del pecado esta ceguera. Hay un propósito del por qué algunas personas están enfermas. Hay un propósito de por qué son pobres. Hay un propósito de por qué tienen discapacidades. Uno se puede preguntar, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y aquí Jesús dice, ¿por qué? Dice que no es por causa de pecado ni de él ni de sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Así que mis hermanos, si alguien tiene pobrezas o enfermedades o discapacidades, hermanos, en vez de creer la mentira del diablo diciendo Dios te está castigando, Dios te está llevando a que pagues por tus consecuencias, por tus pecados, empiece a darle gracias al Señor al decir lo que Dios está haciendo en mí es que me escogió para que su gloria, su poder y su grandeza se manifieste en mí. Con esto arruinamos la mentira de Satanás. Y con esto confirmamos de todo corazón de que Dios soberano está en perfecto control de todo. Absolutamente de todo. Porque si aquí el mendigo sufre todo esto, qué lindo lo que viene para el mendigo después. Pero si el rico goza tanto aquí y no espera nada más, ay de aquellos que creen que todo es para este tiempo y no miran lo que vendrá. Si volvemos al capítulo 16 de Lucas, vamos a encontrar que este principio es extraordinario. Esta historia nos demuestra que las riquezas no son a causa de la bendición o evidencias de una bendición, ni la pobreza son evidencias de una maldición, sino que este contraste nos permitirá ver que Dios no solo mira este tiempo, sino el venidero. ¿Por qué? Porque Él nos escogió antes de la fundación del mundo y nos predestinó. ¿Cuál va a ser nuestro destino eterno? Así que si sufres hoy, reinarás con Él. Si este sufrimiento es por causa de Cristo. Porque hay sufrimientos que son juicios de Dios correctivos. Cuando es por causa de Cristo, gozaos, dice el Señor. Bienaventurados son cuando por mi causa sufren. Pasemos al segundo. La segunda escena. ¿Cuál era? Primero es la vida, la muerte. ¿Le teme usted a la muerte? Si usted no está dispuesto a morir, no estará dispuesto a vivir. Porque la palabra dice, necio, lo que tú siembras, si no muere, no se vivifica. Y morir es asumir que la puerta se abre para vivir. Muchos temen a la muerte o algunos quieren no oír o desoír o tratar de esquivar cuando se tocan temas de la muerte. Ahora, la muerte simplemente es un instrumento de Dios para cumplir su propósito. Nadie se va ni un día antes ni un día después del tiempo señalado por el Señor. Absolutamente nadie. Hay muchas personas que pueden experimentar como que han vuelto de la muerte, pero en realidad no era su tiempo, no era su hora. Pero cuando llegó el momento de la muerte, la Escritura nos enseña que por el triunfo de Cristo y Jesús en la cruz del Calvario, Apocalipsis dice, bienaventurados de ahora en adelante los muertos que mueren en el Señor. Pero acá hay otro contraste, la muerte del rico y la muerte de Lázaro. Pero veamos en el versículo 22, ¿quién es el que muere primero?
Dice el versículo 22, aconteció que murió el mendigo. ¿Por qué murió el mendigo antes que el rico? Deduzcamos. Estaba enfermo, estaba muerto de hambre, estaba padeciendo, sufriendo. El rico estaba bien alimentado, tenía sus mejores proteínas en la heladera. Si el médico no le resultaba, podía escoger cualquier otro médico que él quiera. Entonces eso es real, eso es real. El porcentaje de vida lo puede tener con más longevidad alguien que a lo mejor tiene más posibilidades económicas que alguien que no la tiene. Es así. Ahora, vemos nosotros que en este versículo 22 hay un contraste muy importante para tener en cuenta. No solo que murió el mendigo, sino que murió el rico también, sino que en el versículo 22 aparecen unos personajes. ¿Quiénes? No, en el versículo 22 no aparece Abraham. Aparecen ángeles. Ángeles. ¿Será cierto que ángeles intervienen cuando un hijo de Dios muere? Mire, si alguno duda, está dudando de lo que Jesús contó, porque el que lo contó es Jesús. Es el Rey de Reyes, el que gobierna sobre las huestes angelicales. Él mandará a sus ángeles. Es el ángel que disputó contra Satanás por el cuerpo de Moisés. Hay una actividad angelical, mis hermanos. ¿Pero por qué? Porque el Salmo 23 nos enseña que antes de pasar por el valle de sombra de muerte, Él confortará mi alma. Él prepara el alma del justo para el día de la muerte. Por lo tanto, hermanos, no es posible que un cristiano muera en tormentos, sino que muera en paz. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Por qué? Porque su presencia está allí. Ni aunque sea una fracción de segundo, su presencia está allí. Y sus ángeles confirman, porque donde está el rey están los ángeles. Donde está el rey están sus servidores. Y si hay ángeles, es porque Cristo está allí. Y porque Él mismo dijo, yo no te dejaré. Todos los días estaré contigo hasta el fin del mundo. Hasta el fin. Su presencia es prometida. Su presencia es confirmada. Su presencia es garantizada. Su presencia, la presencia del Señor en los hijos de Dios es paz. Por esa razón no le tengas miedo a la muerte. Así que, ¿qué dice el versículo 22? Aconteció que murió el mendigo y fue llevado. ¡Qué lindo esto! Fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. La palabra seno significa literalmente pecho. Es la figura que Jesús emplea para hablar del descanso, del consuelo. Josué, ¿podés venir? Esta es la figura. Quiero que ustedes vean lo que significa estar al pecho. Abrazar. Eso, miren. ¿Lo entienden? Esta es una figura. Pero ¿hay algo para un hijo más seguro que estar así con su papá? ¿Tendrá temor? Gracias, hijo. Eso representa lo que un hijo de Dios vive y experimenta cuando fue llevado por los ángeles a su patria celestial, a su hogar. Estar abrazados a los brazos de nuestro Padre amoroso. Por esa razón es que hay consuelo. La Biblia dice, allí no habrá llanto, no habrá dolor. El Señor enjugará las lágrimas de todos. El Señor hará que nuestro lamento se transforme en baile, que nuestro llanto se transforme en risa, que nuestro dolor se transforme en gozo, que nuestras tinieblas se hagan luz.
ese contraste que vemos nosotros que acontece es donde la misma palabra del Señor nos está mostrando que Jesús dijo, los que mueren en Cristo Jesús son benditos del Padre, llevados al seno de Abraham. ¿Y qué dice después del punto y coma? Versículo 22. Y murió también el rico. Y fue sepultado. Qué triste, ¿no? No habla de sepultura para el mendigo, sí habla de sepultura para el rico. ¿Por qué? ¿Se imaginan? La sepultura no es el infierno. Muy bien, para aquella época los mendigos, los indigentes, no tenían familia, como este. Por lo tanto, no tenía un sepulcro, una tumba. No había nadie quien los llorara. No había nadie quien le hiciera un servicio velatorio. Es más, para esa época se contrataban lloronas. Y que lloraban y lloraban. Pero ¿saben cuál era el destino de los mendigos? Lo tiraban a los basurales, donde se quemaban basura. Y allí lo incineraban. Muchas de las películas épicas de aquella época podrán ver que muchos de esos cadáveres eran tirados como a una fosa que se quemaba. Y especialmente eran los mendigos. Jesús fue puesto en la tumba de un hombre rico llamado José de Arimatea. Pero este mendigo no tenía nadie quien llorase su muerte. Eso quiere decir que aún no solo su vida fue desgraciada, sino que su sepultura fue desgraciada, porque ni siquiera fue sepultado. Fue arrojado como una basura, un basural para que sea quemado. Nadie preguntó por él, nadie lloró por él, nadie fue a echarle una flor, nadie hizo una oración por él, nadie hizo un comentario qué buena persona que era. Sin embargo, mire el contraste, el hombre rico, que hacía banquete con esplendidez. ¿Cree que comía solo? No, invitaba a mucha gente, así que tenía muchísimos amigos. Lo que resalta Jesús al decir que fue sepultado quiere decir que tuvo un impresionante servicio velatorio. Esos servicios de sepultura a veces duraban hasta una semana entera, porque necesitaban expresar honores, recordatorios, palabras alusivas, cantos, lloros, lamentos, ceremonias religiosas. Cuando alguien moría así, llamaban religiosos para echarse ceniza, para hacer el momento de duelo, de dolor. Pero miren el contraste. La muerte de uno fue escoltada por una guardia angelical a la mismísima gloria. Pero el versículo 22 dice y termina que aquel rico murió, probablemente años después que este mendigo. Probablemente mucho tiempo después, porque tenía remedios, porque tenía médicos, porque tenía alimentación, porque dormía bien, porque no trabajaba, porque era rico, porque descansaba. Seguramente murió muchos años después. Pero ¿qué pasó? Fue sepultado. Y desde el versículo 23 en adelante, Jesús se encarga de hablar del tercer punto, de los destinos, de los dos destinos. ¿Y qué encontramos nosotros en estos dos destinos? Vemos claramente que Jesús empieza a captar la atención de todo lo que estaban oyendo, como ustedes están mirándome hoy aquí. Porque Jesús comienza a correr el velo. Hasta aquí todos sabemos que nos vamos a morir algún día. Hasta aquí todos sabemos y asumimos que un día tenemos que partir. En el orden natural, los mayores de edad saben que están más cerca de la muerte que quizás un joven o un niño. Pero ninguno puede negar que puede morir un niño de horas, un joven, un adolescente, un mayor en cualquier momento. ¿Por qué? Porque así lo ha establecido el Señor. Y un día todos vamos a morir, como dijo Hebreos, porque después viene el juicio. Ahora fíjense ustedes.
Lázaro ya estaba allí en la gloria. Pero Jesús corre el velo. Es como Jesús le dice, presten atención, que lo que voy a decirles es lo que ustedes no saben. Y está aquí en la Biblia. Los que voy a decirles lo que ustedes no saben. Porque todos sabemos que nos morimos. Para nosotros, el justo como el pecador muere. Como dice Eclesiastés, el rey Salomón dice, esto he visto debajo del cielo. Que todos tenemos en común. Tanto el rico como el pobre. Como el que tiene como el que no tiene. Que todos vamos a morir. Y ¿saben? Cuando nos morimos, todos nos igualamos. Porque desnudo venimos y desnudo nos vamos. Nadie trae nada aquí, ni nadie se lleva nada de aquí. Por lo tanto, lo que vemos aquí es que Jesús está diciendo, ahora ustedes escuchen, porque lo que voy a decir es lo que ahora está pasando con los que están del otro lado. Los que pasaron por la muerte. ¿Será la muerte el fin de la existencia? No. ¿Será la muerte lo que termina con todo? No. ¿Será la muerte un mito? Como algunos creen que la muerte simplemente es un momento más que hay que vivir. Un cuento de una novela de Dante Alighieri. ¿Será la muerte real? ¿Será que después de la muerte hay vida? Bueno, mis hermanos, podríamos llegar a dudar si algunos de los discípulos o de los apóstoles abordara este tema. Podríamos llegar a dudar si algunos de los ángeles, Miguel, Gabriel o esos arcángeles, de pronto viniese a dar una conferencia sobre qué hay después de la muerte. Pero es imposible dudar cuando de aquel que dijo yo soy la verdad, habla. Y Jesús, que es la verdad, no puede mentir. Y lo que Jesús está diciendo en este relato es que después de la muerte no hay más oportunidad para ser salvos. Si tú crees que la vida es disfrutar de esta vida y olvidarte de Cristo, estás perdiendo día a día, hora tras hora, minutos tras minutos, oportunidades de ser salvado. La muerte puede llegar en cualquier momento, donde nadie lo espera. Como aquel otro hombre rico que Jesús dijo, alma mía, gózate y vive satisfecho porque muchos bienes tienes. Anda, gózate y vive del placer. Y Jesús dice, necio, esta noche vienen a pedir tu alma. La muerte no avisa. Y por esa razón es que te pido que prestes atención a los que Jesús revela. Versículo 23. El 22 dice que el rico fue sepultado. Allí queda nuestra historia después que nos volvemos del cementerio, ¿no es cierto? Ya está, sepultado. Está tapado bajo tierra o dentro de un nicho, ya está. Y nos volvemos a casa a buscar continuar con la vida. Pero, ¿allí terminó todo? ¿Se terminó todo allí? Preste atención. Jesús corre el velo, dice. Y en el Hades, ese es el lugar del tormento que nosotros podemos entender que es el infierno. Y en el Hades, el rico alzó sus ojos. ¿Qué dice que alzó? ¿Y qué más dice? Estando en tormento, ¿qué hizo? Vio. ¿Qué quiere decir? Que los que están en tormento pueden ver. Tienen ojos y ven. No son fantasmas. Tienen ojos y ven. Y están en tormentos. Dice que vio de lejos ¿a quién? A Abraham. ¿Y a quién más dice que vio? ¿A quién dice que vio? A ese que todos los días lo ignoraba, que no le importaba que se estaba muriendo en la puerta de su casa de hambre. Quiere decir que el rico lo conocía. Lo conocía.
Este hombre rico alzó sus ojos estando en tormento, mientras aquí arriba estaban diciendo, qué buen hombre que era, qué hombre ejemplar que era. Oh, pero si todas las cosas que hemos vivido, ¿vio que cuando uno se muere todos son buenos? No hay ninguno que sea malo. Cuando se muere alguien, todos son buenos. Ya tenemos un ángel más en el cielo. Eso lo decimos en un velorio. Aquí arriba, pero aquí abajo, ¿está recibiendo elogios? ¿Está recibiendo coronas, aplausos? ¿Está siendo confortada su alma? ¿Está en paz? ¿Está en regocijo? Absolutamente no. Está en tormentos. Y no solo que estando en tormento, dice que alzó sus ojos. No voy a decir dónde está el cielo, dónde está el infierno, por lo que sí podemos entender que es un lugar inferior y la gloria es un lugar superior. Porque él levantó sus ojos y vio, dice Jesús, al padre Abraham y vio también a Lázaro. Y fíjense en que entra en una conexión. Jesús resalta algo más. No solo que él tiene ojos y que puede ver, sino también dice que él, versículo 24, conversaba con Abraham. ¿Así dice? ¿Qué es dar voces? Gritaba. Gritaba desesperadamente. Gritaba. ¿Escuchó alguna vez a alguien gritar de dolor? Es desgarrador, ¿no es cierto? No me quiero imaginar lo que es gritar en tormento del castigo eterno. Daba voces diciendo, Padre Abraham. ¿Qué clamaba? Misericordia, donde en ese lugar ya no hay más misericordia. Clamaba por misericordia, clamaba por piedad, clamaba por socorro, clamaba por ayuda. Y toda socorro, toda misericordia, toda ayuda, nuestro pronto auxilio viene desde el trono de la gracia. Y el trono de la gracia no está allí porque ya no hay gracia ni misericordia. El trono de la gracia, cuando estamos vivos, usted puede llegar, porque hay un camino vivo y abierto que se abrió a través de la muerte de Cristo Jesús, que nos permite hacer entrar al mismísimo trono de la gracia para hallar gracia y oportuno socorro. ¿Qué nos está diciendo? Que la oportunidad de hallar gracia y misericordia es ahora, no después de muerto. Jesús está diciendo que este hombre clamaba y que le dice algo. Mire, él le da una idea, acostumbrado a mandar cuando era rico y estaba en su autoridad. Ahora él da una idea y dice, manda, envía a Lázaro. ¿Puede ver ese contraste cómo ha cambiado? Lázaro esperaba saciar, aunque sea con las migajas de la mesa que caían de este rico. Y ahora este rico poderoso que está en tormento le dice que aunque sea una gotita de agua del dedo de Lázaro, de ese mendigo, aunque sea una gotita de agua que refresque mi lengua. ¿Vio cómo cambia todo? ¿Vio cómo cambia todo? ¿Sufres aquí por Cristo? Prepárate para el gozo eterno. Pero si aquí menosprecias a Cristo y crees que la vida es living la vida loca, si crees que es vivir desenfrenadamente, si crees que todo está en perfecto control de tus fechorías, de tus hazañas, si crees que puedes vivir sin Cristo, la muerte puede sorprender en cualquier momento, y el que está sin Cristo estará como Jesús está describiendo a este hombre, en tormentos, en desesperación, y porque añade que hay en ese lugar. Dice, manda que moje la punta de su dedo en agua y refresque, ¿qué cosa tiene también? Su lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Y esta llama
que hace referencia a Jesús no es la llama que nosotros conocemos aquí, que es el fuego que consume. Este es el fuego que quema, pero no consume, porque esa llama, ese fuego se llama la ira santa y justa de Dios. Así que tiene ojos, puede ver, tiene boca, puede gritar, tiene memoria, puede recordar, sabe quién es Lázaro, apela a Abraham como el padre, porque los judíos decían a Jesús: nosotros no somos hijos, no somos esclavos de nadie, porque somos hijos de Abraham, nuestro padre. ¿Sabe qué estaba haciendo Jesús? Le decía: ustedes se aferran a una religión, pero no los conocen a mi verdadero padre. ¿Saben cuántas personas creen que están convencidas de que van a ir al cielo, que van a estar salvos en la gloria porque van al ministerio GES? ¿Porque van a aquella otra iglesia? ¿Porque practica tal y otra cosas, que sirve al Señor, que predica, que evangeliza, que hace esto, que hace aquello? Ya lo escuchó a Jesús decir en Mateo 7:21: no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Pero si en tu nombre, Señor, hicimos, nadie se salva por hacer, sino por ser un hijo de Dios. Y aquí es donde vemos nosotros de que la descripción de Jesús es dura, es terrible. Él corre el velo. Y hermanos, déjenme decirle con todo el temor reverente y el respeto que todos nos merecemos, pero si tenemos parientes que se han ido sin Cristo, están en este momento en esa condición. Porque no hay más oportunidad sino en esta vida. ¿Conoces a Cristo ya? ¿Tienes salvación del Señor ya? Por un momento la palabra te está llegando a pensar en tu eternidad, en tu destino final. Él reconoció al mendigo, pidió por él, pidió la ayuda. Pero ¿qué dice el versículo 25? Pero Abraham le dijo: acuérdate, preste atención a ese texto, acuérdate. ¿Qué quiere decir? Que en el infierno también tienen memoria y conciencia. Acuérdate que tú recibiste tus bienes en tu vida. ¿Saben cuántas personas quieren su herencia ya? Y se quejan: ¿por qué no tengo dinero? ¿Por qué no tengo más plata? ¿Por qué no tengo esta casa? ¿Por qué no tengo este auto? ¿Por qué no puedo viajar por el mundo como viajan otros, los vecinos? ¿Por qué tengo esto? ¿Por qué tengo aquello? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Dame ahora, Señor, dame ya, yo quiero ya. Y cuando Dios te dice no, cuando Dios no te da, es por tu bien. Pero inmediatamente se presenta otro y te dice: ¿querés riquezas? ¿Querés gloria? ¿Querés fama? ¿Querés poder? ¿Querés placeres? ¿Querés lujos? ¿Querés confort? Todo esto te lo puedo dar yo. Él no te lo quiere dar. Yo sí te lo quiero dar. Él te lo niega. Yo te lo puedo dar porque a mí me ha sido dado. ¿Querés saber todo lo que tenés que hacer? Si postrado me adorares, dice Satanás, yo te daré todo esto. ¿Qué significa postrarse? Es rendirse a alguien superior. Es autoproclamarse esclavo. Así son muchos esclavos del dinero, esclavos del confort, esclavos de los lujos, esclavos de los placeres. Pareciera ser que ya llega el jueves a la noche y ya está amaneciendo el viernes. Hoy está de moda ver videitos que dice: hoy es viernes y mi cuerpo lo sabe. ¿No lo ven a Satanás bailar? No, yo no me reiría. ¿No lo ve a Satanás bailar? ¿No lo ve a Satanás diciendo: hoy es viernes y tu cuerpo lo sabe? Y entra una desesperación por querer salir y empezamos
¿Quién sale? ¿Dónde hay joda? ¿Dónde hay juntada? ¿Dónde nos vemos? ¿Dónde nos encontramos? ¿Qué tomamos? ¿Qué hacemos? ¿Dónde? Yo no me reiría. Veo muchas sonrisas porque esto le va a hacer recordar el infierno si alguno se va allí. Recuerda. Recuerda. ¿Tú quieres tus bienes aquí? ¿Tú quieres aquí tu herencia? Padre, dame los bienes de mi herencia que me corresponde. ¿Se acuerdan quién le dijo así? ¿Se lo negó el padre? Vivió perdidamente. Si usted quiere todo eso ahora, Dios puede dártelo. Pero estás pidiendo aquí tu deleite. Lo que es temporal, lo que se termina, lo que está determinado a destrucción, lo que está con fecha de caducidad. Ponga su tirita allí y acompáñeme a Isaías 55. ¿Me da unos minutos más? Isaías 55, el Señor a través del profeta está enseñándonos algo que Lázaro entendió y que el rico no entendió. Isaías 55:1 dice: a todos los sedientos, venid a las aguas. Y al que no tiene dinero, está hablando de los mendigos, de los que están en bancarrota espiritual, a los que no tienen con qué sostenerse. Bienaventurados los pobres, dijo Jesús, en espíritu, porque ellos recibirán consuelo. A todos los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid y comprad sin dinero, sin precio, vino y leche. Está hablando del evangelio que Dios les da a aquellos que están en bancarrota espiritual. Pero el versículo 2 le habla a los ricos. Y dicen: ¿por qué gastáis dinero en lo que no es pan? ¿Y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed el bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. ¿Qué está diciendo? Que muchos compran el pan que no es el verdadero pan. Gastan dinero en lo que no es pan. ¿Qué es dinero? Saque su billete y pregúntele: ¿quién sos vos? Y él te va a contestar: soy el fruto de tu trabajo, de tus horas fuera de tu hogar, de tu sacrificio, de tu transpiración, de tu cansancio, de tu andar bajo el sol, de tu andar bajo la lluvia. Yo soy el ejercicio del desgaste de tu vida. ¿Qué vas a hacer? ¿Lo vas a malgastar? Muy bien, nadie compra la salvación con dinero. Porque la salvación, dice el versículo 1, es gratuita. Dice: comprad sin dinero y sin precio. ¿Es gratis nuestra salvación? No. ¿Pero para nosotros es gratis? Sí. ¿Quién pagó nuestra salvación con un alto precio? Cristo. Por lo tanto, si tú vives en esta vida pensando de que puedes vivir sin Cristo, la muerte te va a sorprender en cualquier momento y te va a hacer recordar que eso no fue así. Volvemos a Lucas. Les aseguro que yo no preparé este mensaje por lo que pasó ayer. No hubiera tenido tiempo. Esto el Señor ya desde lunes que ya vengo meditando en esto. Y lo de ayer simplemente es una confirmación para que podamos entender que la vida es un soplo. Es como un breve, como un vapor que se esfuma. ¿Me dan un tiempo más? Sé que estoy un poco alargado, pero ¿me dan un tiempo más? ¿Sí? Como toda película, la parte del nudo es más larga, ¿no? De un libro. El desenlace es más corto. Hemos pasado las dos primeras escenas, que es la presentación, pero ahora estamos en el desenlace. Versículo 25. Acuérdate que tú recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también sus males. O sea que quien
es rico porque lo recibe, y el que está en los males es porque los recibe. ¿Vio usted que dice la palabra recibiste? Pero siempre que alguien reconoce que su vida, a pesar de que no se sana, a pesar de que no prospera económicamente, a pesar de que ve todos los días lágrimas en sus ojos por la crisis, por el dolor, pero mantiene su fe anclada en la esperanza en Jesucristo, esas personas se van a encontrar después del punto y coma con un pero. Pero, dice la palabra. Jesús dijo, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Y al decirle acuérdate, le está diciendo que prestes atención, hermano, le está diciendo Jesús. Y esto es verdad, que todo lo que hacemos aquí repercute en nuestra eternidad. ¿Cómo vives? ¿Qué haces con tu vida? La palabra nos enseña que aún hasta las palabras ociosas que hemos dicho con nuestra boca serán rendidas. Hasta el tiempo que hemos malgastado. ¿No piensas en tu eternidad? ¿No te das cuenta que el Señor te da oportunidades? ¿Te da oportunidades? Si la muerte no llegó antes porque no era la hora. ¿Cuántos han vuelto desahuciados de un quirófano y viven todavía? ¿Cuántos han vuelto desahuciados de un accidente y viven todavía? ¿Cuántas personas han intentado incluso ahorcarse y se les cortó la soga y viven todavía? ¿Quién es el que te da la oportunidad? Pero mientras estés en vida. Dice el versículo 26. Abraham le dijo, además, segunda negación, no puedes cambiar esto. Le dice, hay una gran cima puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de acá para vosotros no pueden, ni de allá para acá. Notan que la palabra cima está con S y nosotros conocemos una cima con C. Si nosotros queremos subir a la cima del cerro, es una cima con C. Pero acá aparece una cima con S. Que no es un error ortográfico, sino que está haciendo referencia que es la dirección opuesta. Que es una separación totalmente irreconciliable. Y acá está diciendo claramente de que no pueden pasar de acá para allá ni de allá para acá. Es imposible. ¿Por qué? Porque tu estado en el infierno no va a cambiar. Como nadie del cielo puede ir al infierno. Entonces el rico se le ofrece, se le presta otra idea. Entonces te ruego, pues Padre, que envíes a Lázaro a la casa de mi padre. Él quería que vaya Lázaro, el que estaba en el seno de Abraham, el que estaba consolado, el que ya había dejado la enfermedad, ya había dejado las llagas, ya había dejado el hambre, ya había dejado ese cuerpo moribundo, ese cuerpo podrido por el pecado. Ahora estaba en el seno de Abraham. Dice, por favor, dile, envíalo a Lázaro a la casa de mi padre. ¿Para qué? ¿Para qué quiere que vaya? Dice, porque tengo 5 hermanos. Esto es otra revelación del Señor, que los que están en el infierno recuerdan a los que están aquí. Nosotros no podemos saber nada de ellos, pero ellos conservan memoria. ¿Y qué está diciendo? Tengo 5 hermanos y yo no quiero que vengan a este lugar de tormento. ¿Qué quieres que haga? Envía a Lázaro, ¿a qué? A que testifique. ¿Cómo sabía el rico que Lázaro, ese mendigo que estaba a la puerta de su casa, testificaba? Las veces que este Lázaro le habrá hablado de su fe, le testificó a él y él no lo quiso escuchar. Sabía que este era uno que testificaba de la fe. Hermanos, cada vez que se pare un predicador aquí es un Lázaro dándole una oportunidad. Cada vez que alguien en la calle, en el colectivo, en algún lugar te hable alguien de Cristo, no lo deseches.
Porque puede ser un Lázaro hablándote por tu oportunidad. Te está testificando. Pero ya no hay nada por hacer, porque aquí se termina esta tercera escena. No quiero que mi familia, mis padres y mis hermanos vengan a este lugar de tormento. Note usted lo siguiente. En ningún momento el rico dijo, ¿qué hago aquí? Si yo soy un hombre bueno, ¿por qué estoy en este lugar de tormento? ¿Vio que él nunca se defiende? ¿Saben por qué, mis hermanos? Algunos creen que la doctrina de la elección, que Dios escoge a los que Él quiere para ser salvos y deja de largo a los que no va a salvar, y dice, qué injusto que es Dios. Y algunos creen que cuando se vayan al infierno dirán, ¿por qué Dios me has mandado al infierno? Eres malo. No. Dice la palabra de Dios que toda rodilla de la que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra se va a doblar y va a confesar que Jesucristo es el Señor, incluyendo la rodilla de Satanás. ¿Saben por qué? Porque su perfecta justicia será glorificada por todos los que están salvados y los que están condenados. Porque según Romanos capítulo 2, 14 y 15 dice que la ley, la palabra de Dios está escrita en nuestra mente y en nuestros corazones. No hace falta ser cristiano, no hace falta ser un religioso, puede ser un ateo si quiere. Pero sabe que está mal matar, sabe que está mal robar, sabe que es su pecado mentir, sabe. ¿Por qué? Porque si esa persona está en Cristo, ¿qué hace su conciencia? Lo defiende. Pero si esa persona está sin Cristo, ¿qué hace la conciencia? Lo acusa. ¿Y saben cuál es el peor tormento de los que están en el infierno? Es estar acusado por su propia conciencia. La culpabilidad de sus pecados. Y él nunca dijo, es injusto que yo esté aquí, sino que al recordar, él pudo decir, yo me merezco este lugar. Pero que alguien le hable a mis hermanos, porque aquí dice algo clave el rico. Dijo la palabra. Versículo 29 al 31 es la última escena. La salvación. Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen. ¿Qué dice? Óigalo. La fe viene por el oír. La salvación es por oír el mensaje. Dios quiso salvar así a todas las personas. No es por esfuerzo ni sabiduría humana. Si usted me acompaña a 1 Corintios capítulo 1, se va a dar cuenta que es un propósito de Dios. Dios así lo estableció. 1 Corintios capítulo 1, versículo 19, dice, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Cómo se puede salvar el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Porque el hombre en forma innata, quiere salvarse, pero no sabe cómo. Versículo 21. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, dice, agradó a Dios salvar a los creyentes viendo a los muertos resucitados, predicándole otra vez. ¿Así dice? No. ¿Sabe cómo se salva el creyente? ¿Por qué? ¿Por qué dice Pablo? Por la locura de la predicación. ¿Sabe por qué? No es que nosotros tenemos una Biblia loca. Loco significa carente de lógica. Porque el que cree salvarse con su intelecto, yo no comparto eso. No estoy muy de acuerdo. Bueno, después de la muerte, dígame que si está de acuerdo o no está de acuerdo.
Pero aquí dice la palabra que Dios estableció una sola forma de que todos los pecadores pueden ser salvados. Oyendo el mensaje, la predicación de Jesucristo. Y es arrepentíos y creed en el Evangelio para vida eterna. No hay otra forma, mis hermanos. Tus parientes necesitan hoy escuchar del Evangelio de Jesucristo. Tus amigos necesitan hoy escuchar del Evangelio de Jesucristo. Tus vecinos necesitan escuchar hoy el Evangelio de Jesucristo. Hoy es día de salvación. Pablo le dijo, predica a tiempo y fuera de tiempo. Predica en todo momento. Háblales de Cristo, porque no existe oportunidad después de la muerte y no hay otra oportunidad en esta vida más que escuchar el mensaje de Jesucristo. Y todos los que hemos sido salvados tenemos la obligación de anunciar las virtudes de aquel que te sacó a vos de las tinieblas a su luz admirable. Ahí lo tienen a Moisés y a los profetas. Jesús estaba diciendo algo que no era lógico, porque Moisés ya se había muerto hace 1500 años. Está diciendo, Moisés representa la ley y los profetas hablaron del Mesías. Por lo tanto, el Evangelio consiste en que le hables de la ley de Dios para que el hombre sienta que es pecador. Y que cuando diga, ¿cómo puedo salvarme si yo soy pecador? Entonces hablarles de lo que los profetas indicaban. Al Mesías, al ungido, al escogido de Dios, el que va a dar su vida por ti. Oigan lo que dice el Señor. ¿Qué respondió según la lógica del rico que estaba en el infierno? ¡No! Le discutía a Abraham, ¿no? ¿Qué hay en el infierno? Necedad. No, le dijo. No. Padre, pero si fuere alguno a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Él dio la tecla, la palabra clave es esa. Nadie va a la gloria, al reino de los cielos si no se arrepiente. Pero el método es incorrecto. Y saben, las iglesias falsas hoy te venden milagros. Venga a ver los milagros. ¿Para qué? Para que crean. Ni aunque se levanten de los muertos no creerán. Porque Pablo dijo que lo único que tiene poder es el Evangelio. Dijo, porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para salvación y vida. No es que se levante un muerto, no es que yo haga milagros, no es que haga todas esas cosas y la gente diga ¡wow! Porque solamente un deslumbre exterior. Pero lo único que tiene poder para transformar la vida de una persona es el Evangelio del Señor Jesucristo. Así que, mis hermanos, concluyo. Llegué al final. Pero es imposible cerrar esta enseñanza sin hacerte preguntas o sin hacernos preguntas. Primero, ¿cómo estás viviendo? ¿Cómo estás viviendo? ¿Estás preparado para la muerte? ¿Cómo estás viviendo? ¿Vives como el rico? Aunque no tengas dinero, pero vives como el rico, con apariencias, con anhelos y deseos de satisfacer los apetitos de la carne. Vives egoístamente pensando en ti, en tus placeres, en tu confort. Estás planificando solamente diversión tras diversión, que no es mala la diversión, pero te estás olvidando de lo importante, la salvación. O vives como aquel mendigo. Y no me voy al plano de lo directamente pobre en lo económico. Estoy hablando de lo que Jesús dijo. Pobre en espíritu, en bancarrota espiritual. ¿Eres tú una persona que dices y reconoces que no puedes ir a la gloria si no tienes la gracia de Jesucristo? ¿Eres tú una persona que piensas en tu eternidad?
¿Cómo encaras estos días de un nuevo año? ¿Como una nueva oportunidad? ¿O simplemente estás encarando como un año más? ¿Te has puesto a pensar que en tu vida probablemente no esté el testimonio de Jesucristo salvándote? ¿No es mejor considerar cada día que las oportunidades que Dios nos da es en esta vida? Mis queridos hermanos y hermanas en Cristo Jesús, la Biblia no se equivoca cuando dice hoy es día de salvación. Y si esta es mi última predicación aquí, Dios sabe y sabrá por qué. Pero si ustedes tienen que entender, mis amados hermanos, es que nunca le va a faltar un Lázaro que les hable de Cristo. Nunca el Señor va a dejar a ningún pecador sin el mensaje. Toda persona va a oír el Evangelio de Jesucristo. Toda persona va a escuchar que hay una oportunidad de arrepentirse. Y no es por medio de milagros, no es por medio de ver muertos resucitados. Y no esperes una señal como si fuera que es lo que necesitas. Lo que debes hacer es abrir tus oídos, porque Dios es el que abre tu corazón. Y cuando Él abra tu corazón y abra tus oídos, podrás entender el Evangelio de Jesucristo. Que Él vino a este mundo a morir. Él vino a morir para que tú no mueras eternamente, sino que vivas. Por eso es que no menciona que Lázaro fue sepultado. Solamente dice que Lázaro fue llevado. Lázaro fue llevado. ¿A dónde fue llevado? Fue llevado a la presencia del Señor. Porque los que están en Cristo, la muerte ha sido sorbida en victoria. No hay temor, no hay dolor. Nuestra alma se conforta en Cristo Jesús. Así que yo no puedo irme hoy de aquí sin antes preguntarte: ¿tienes a Cristo en tu vida como el Señor y tu Salvador? Romanos capítulo 10, versículo 8 dice: porque en tu boca está la palabra y en tu corazón. Porque con el corazón se cree para justicia. Somos justificados cuando hay fe. Mas con la boca se confiesa para salvación. Si crees, confiésalo. Confiésate arrepentido. Confiésate arrepentido. Y confiesa que Jesucristo es el Señor, tu Salvador, el que tomó tu lugar en la cruz del Calvario. Esa es tu fe. Esa es tu convicción. Esta película termina sin final. Fíjese en su Biblia. No hay una conclusión. No hay una despedida. Allí terminó. Jesús quiere decirnos algo. No hay nada más importante que debas saber hoy, porque está en riesgo tu eternidad. Porque la muerte no avisa a nadie. Hoy podemos estar, mañana ya no. ¿Crees de todo corazón que Jesucristo murió en la cruz por pagar el castigo de tus pecados? ¿Lo puedes confesar con tu boca? Aquí veo personas que están por primera vez y que han llegado hace poco también. ¿Qué vas a hacer? Si Dios te da la fe para creer, también te da el poder para decidir. Yo te invito en el nombre de Jesús que no desprecies la oportunidad que hoy el Señor te está dando. Por eso es que el sermón de hoy es este: el valor de la palabra de Dios. Así le agradó a Dios salvarte, por la locura de la predicación. Y pensar que hay iglesias que la predicación no es lo central. Primero es el show, las luces, las danzas, las cintas, los testimonios, el hip hop, las dramatizaciones, el cantante de moda, las bandas que presentan sus discos.
Y el mensaje, cortito por favor, porque no hay tiempo. De gracias al Señor si tiene la oportunidad de escuchar 1, 2, 10 horas como hablamos el miércoles pasado. Les recomiendo que vean esa enseñanza de Eutico, sentado a la ventana. Si tienen que alargar el discurso hasta medianoche y si alguien se muere y hay que resucitarlo para seguir predicando hasta el alba, gloria a Dios. Pero mi amado hermano, mi amada hermana, amigo que está aquí presente, hoy es día de salvación. Hoy te está hablando un mendigo. Hoy te está hablando un mendigo. Y te estás testificando y te está diciendo que es hoy el momento de arrepentirte. De verdad. Hoy es el momento de arrepentirte de verdad. Porque ¿qué será después? Llorar después que alguien se murió, no hay solución, no hay sentido. Deje que el Espíritu Santo en esta mañana, en este mediodía, hable a tu corazón. Y los que son salvos sean avivados por el poder del Espíritu Santo, incendiados por el fuego del Señor para hablar a tus parientes. Y si alguno de tus hijos, de tus hijas, de tus parientes dice, no quiero saber nada con vos ni con Cristo, decile por favor así: déjame amarte y disfrutarte segundo tras segundo. Porque el día que yo me muera o que vos te mueras, jamás, nunca estaremos juntos en la eternidad porque nuestros destinos son diferentes. No te enojes, sino que amalo más. Todos quisiéramos tener en el arca toda nuestra familia y ojalá que toda nuestra familia esté en el arca. Pero la soberanía es de Dios. Y conoce Dios a los que son suyos. Si hay en tu corazón arrepentimiento, ya no te culpes más. Ya no te condenes más. Mira a Jesús, el cual es amplio en perdonar. Y te invita a todos los sedientos, a todos los hambrientos, a todos los que están pobres en espíritu. Venga, venga. Por favor, cierra tus ojos, inclina tu cabeza. Es momento que pienses en ti, en tu eternidad. Las oportunidades están aquí, porque el Salvador vino a este mundo a abrir las puertas de la salvación. Que esta palabra te permita en el nombre de Jesús hoy entender que lo que haces sí tiene mucho que ver con lo que repercute en la eternidad. Pero sabes, ninguno de los que están aquí presentes hoy o los que ya vienen congregando de hace un tiempo, ninguno podrá excusarse de que aquí no se le predicó el Evangelio del Señor Jesucristo. Así que será inútil de que alguno pida que después de muerto manden a alguno de los predicadores de aquí que vuelva a la vida para predicarle a sus parientes que están sin Cristo. Dios no quiere mandar a alguien del cielo a predicarle a tus parientes. Dios te mandó a ti para que tú le hables a tus parientes. Dios te mandó a ti porque la palabra está en tu boca y en tu corazón. Dios te mandó a ti. Y no te derrotes, no te sientas desfallecido ante la oposición. Fortalécete en el poder de sus fuerzas, en el Señor Jesucristo. Si alguno en esta mañana, en este mediodía, si alguno aquí, en verdad, siente la convicción del Espíritu Santo, y necesita tener la seguridad de que ha sido salvado por Él, por el Señor. Y que en verdad te convenció de que eres pecador y que necesitas arrepentirte.
Pues cree ahora en tu corazón que Jesucristo es el Señor y confiesa con tu boca para salvación. ¿Habrá alguien aquí que hoy dice: yo me arrepiento y puedo creer en mi corazón que Jesucristo es mi Señor y lo confieso con mi boca para salvación? Creo en ti, mi Señor Jesús. Acéptame en tu reino. ¿Hay alguien aquí que puede decir: yo, Señor, tú me hablaste a mí? No importa quién eres, no importa si es que vienes por primera vez o hace tiempo que vienes. Si la salvación llegó hoy, como a Lidia, una mujer que ya adoraba al Señor pero no le conocía. Si es hoy, que sea hoy. Ponte de pie si así eres, si eres tú a quien el Señor te habló hoy, y confiésalo. Amén. 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 Si puedes pedir al Espíritu Santo de Dios que te lleve a mirar la cruz, allí verás a Jesús muriendo en el monte Calvario por ti. En el Gólgota vi levantarse una cruz, un emblema de afrenta, dolor. Mas yo amo a Jesús que murió en esa cruz por salvar a este vil pecador. Oh, yo siempre amaré a Jesús y en sus triunfos mi gloria será. Viene el día que en vez de una cruz, ¿puedes decirlo con fe? Mi corona Jesús me dará. Y aunque el mundo desprecie la cruz de Jesús, para mí tiene suma atracción. Dígalo por qué, iglesia. Pues en ella llevó el Cordero de Dios. ¿Qué cosa? Mi pecado y mi condenación. Levante sus manos. Oh, yo siempre amaré a Jesús y en sus triunfos mi gloria será. Ese día viene, iglesia. Viene el día que en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. ¿Sabes, hermano? Creo que algún día cantaremos esta canción en la gloria, entre muchas. Pero me pregunto, ¿cuánto tiempo nos durará la corona en nuestra cabeza ante su trono? No es
es hora de empezar a practicar aquí. ¿Por qué esperar hasta que llegue allí para arrojar tus coronas y decir tuya es la gloria? ¿No es hora de empezar a vivir como ya bendecidos, como ya salvados, como ya ganadores? ¿No es hora de vivir ya como ya glorificados, bendecidos por la fe en el Señor Jesucristo? Este es un tiempo, amado hermano, amada hermana, que para todos nosotros debe ser convicción tras convicción, convicción tras convicción, cada día más y más y más seguros en Cristo, seguros, afincados en la roca firme que es Cristo Jesús. Todos los días cree y deleítate en el Dios de tu salvación. Amén. Aunque el mundo desprecie la cruz de Jesús, dígalo usted. Tiene suma atracción. A ver, cántenlo ustedes. Pues en él el Cordero de Dios. ¿Qué cosa? Mi pecado y mi condenación. Oh, yo siempre amaré a Jesús y en sus triunfos mi gloria será. ¿Se anima a decirlo fuerte? Viene el día. Viene el día que en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Dígalo, yo siempre amaré a Jesús y en sus triunfos mi gloria será. Viene el día que en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Viene el día que en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Quiero que lo abraces a tu hermano y le digas: quiero verte en la gloria con Cristo. Quiero verte en la gloria con Cristo. No importa si no lo conoces, abrázalo y dile: quiero verte en la gloria con Cristo. Tome asiento por un segundo. ¿Está bendecido? Amén. Quiero pedir la bendición a la iglesia. Mi esposa y mi hijo José y yo vamos a tomar unos días de descanso, pero más que descanso va a ser una recreación para